desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de... El desprecio de la historia. Eso, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia. Conduzco con gusto, soy Gon Curiel, comediante. Pueden verme todos los martes en el Showcase, en La Condesa, el mejor show de stand-up comedy de la ciudad, con muchos de los mejores comediantes de la escena en México y gente que nos visita. Siempre top secret, siempre alternante y siempre lleno de gente muerta de la risa. Boletos en Boletia. Pero el día de hoy estamos muy contentos porque estamos continuando el tema de María Antonieta. No María Antonieta, María Antonieta de la Vega, la chilindrina. No. Sino María Antonieta, esta enigmática reina consorte que la verdad es que creo que en la era moderna la percibimos mucho más positivamente que en su momento. Bueno, eso sin duda, ¿no? La queremos mucho, o sea, es como un personaje positivo de la historia, ¿no? En el siglo XIX fue como revalorada. Pero al final depende, si eres muy chairo, pues la vas a seguir odiando. ¿Cómo se atrevió? Y entonces, el episodio pasado fue el tema del fraude que le hicieron, bueno, que el fraude donde le involucraron, que le bajó la popularidad de una manera estrepitosa, entre otras cosas, todo su ascenso, todo eso, pueden verlo ahí. Pero hoy vamos a ver, ya siendo reina, ya teniendo esta posición y todo, ¿qué fue lo que la llevó? Pues ahora sí que, perdón que lo diga drásticamente, a la guillotina. Qué padre tu camisa, tiene mancuernillas. Y sobre todo qué padre que hoy sí hayas traído tus propias mancuernillas, Doc. En serio, qué buena onda. Que te haya bañado, siempre se baña el Doc. Cuéntanos, pues no siempre, ¿no? ¿No? De repente me entra lo francés. Sí, claro, sobre todo cuando estabas leyendo el libro. Pero en este tema, 700 páginas. Para entrar bien en la atmósfera de la época, dije, pues me voy a estar una semana sin bañar. Y a ver Cuéntanoslo, Doc. O sea, ya un poquito de contexto anterior. Bueno, la primera caída fuerte, el primer golpe fuerte. Pero antes de eso, fue lo del tema del collar. Antes de eso, una joven de otro país que se casa con un joven también de Francia. Ella 14, el 15. ¿Ella de qué país, de nuevo? De Austria. De Austria, el francés de 15. Se casan obviamente en ese entonces, pura conveniencia. Pero a final de cuentas, buenos cuatitos. Tardan años en tener hijos, ya lo hablamos en el otro episodio. Por fin logran tener hijos. ¿Cuántos hijos fueron en total? 4. Se murieron 2 en la infancia, quedaron 2. Quedaron 2, entonces todo bien en el sentido de la herencia y tal. Pero el pueblo de Francia, muy mala opinión al respecto de María Antonieta. De ahí surge la frase famosa de que coman pasteles, que la parodiamos Qu'il mange de la brioche. Eso, que la pero no dijo eso. La parodiamos en el sketch que hicimos de la India Bonita, pero parece ser que es mentira. Pero era una especie también de caricaturización de lo que opinaba la gente, que veían que ella era una frívola gastalona, mientras ellos no tenían dinero, ¿no? Hay algo importante. La mujer esta, Jeanne de Valois, cuando escapó de la cárcel y se fue a Londres. La que le hizo el fraude. La que le hizo el fraude. De ahí olvidé mencionar ese detalle. Desde Londres se dedicó a imprimir, usó el dinero, porque quedó con algo de dinero ahí de los... Siguió vendiendo diamantes por ahí que tenía escondidos o lo que sea. Y usó una parte importante de ese dinero para difamar a María Antonieta. O sea, la acabó odiando. Y... pero qué chistoso cómo es la gente que delinque, ¿no? O que hace el mal. Todavía le haces el mal a alguien, te cachan, te tratan mal porque hiciste el mal y ahora odias a esa persona. Sí, te tienes que vengar. Entonces publicaban caricaturas, folletos, que en Francia nunca se hubieran podido publicar, pero en Inglaterra sí. Que 50 amantes le inventaron, así que una depravada total, en fin. Para esto, Francia también tuvo una crisis económica muy fuerte, y entre otras razones porque dio mucho dinero para la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, Francia e Inglaterra siempre han traído pique. Y entonces cuando Francia vio que Estados Unidos se estaba independizando, le mandó mucho dinero, le mandó incluso a militares, por ejemplo el general Lafayette, que era del ejército francés, lo mandaron a Estados Unidos a ayudar. Mira, aquí tengo mi Funko de Lafayette, que me lo mandó Claudia. Lafayette, de la obra de Hamilton. Bueno, este es otro Lafayette, ¿verdad? No, es el mismo. Ah, ¿sí? Ajá. O sea, se fue a Estados Unidos. Ajá. Y cuatito de todos ellos. Ajá. Una preciosidad, gracias por el regalo.
Por cierto, esta corbata también es regalo de Claudia. No me digas. Y son puras flores de lis. Está bien bonita, muy apropiada para el tema de hoy. Ay, que hay que meter esto. Que no se ve porque está tu computadora horrorosa. Oye, pues que Claudia nos patrocina. También nos regaló los muñequitos. Los micro. Claudia, nos regalaste mi casa, la compraste tú y de los Gon Curiel. Ah, sí, a mí no me compró casa. Sí, ni un muñequito. Y sí noté tus celos, ¿eh, Doc? Bueno. Entonces. Lafayette. Es buena la de Hamilton. Pues todavía esto que creó una crisis más grande. Llegó al punto en 1789 que Luis tuvo que convocar a los estados generales. Me encanta lo llevado que eres. Luis. Sí, sí. Su majestad Luis XVI. Luis el XVI. Es el, permítame. 17. No. 17. No. ¿Cómo es? Louis XVI. XVI. O Luis XVI. Las dos funcionan. Luis okay. XVI. 16 es XVI. Ok. Cállese, no me interrumpa ya. Lo oyes, ¿verdad? El gritón. Ah, sí. ¿Es ese? Sí, güey. Metro Observatorio. La pesadilla de la esquina de mi casa. Bueno, ya no la vayas a contar. Adelante. Entonces convoca a los estados generales, que es como decir, pues una asamblea. O sea, se consideraba que había 3 niveles, ¿no? de la sociedad. Uh-huh. La nobleza, el clero y el pueblo. Entonces, normalmente pues siempre dirigen la nobleza y el clero, pero acá manda llamar al pueblo, uh-huh, como para consultar. O sea, hacen ahí en Versalles, hacen sesiones con representantes del pueblo, que se llamaba el tercer estado, donde pues para tratar de ver cómo van a solucionar la crisis. O sea, digamos que fue una cosa de buena onda de Luis, que pues muchos dicen que ahí es donde alebrestó al pueblo, que de ahí se les ocurrió la idea de ya para qué queremos a este, ¿no? Entonces mejor, o sea, si este cuate nos tiene que consultar, uh-huh, para gobernar, pues mejor directo. Ok. Wow. Y ahí empezaron las ideas. Wow, qué interesante. Luego el 11 de julio de 1789 despide a Necker, al ministro de Finanzas. Ah, al que era el amante de ella. No. Ese es Fersen. Necker era un viejito suizo que me lo imagino así con su bastón y su peluca. El que la limitó a ella. Que la limitaba a ella. Quizá por influencia de ella lo termina corriendo. Okay. Y al pueblo no le gustó. Era súper popular Necker. No les gustó nadita. Y se alebrestan más el 11 de julio. Al punto que empieza a crecer esto. Que al punto que el 14 de julio toman la Bastilla. Que era la cárcel. Una de las cárceles reales. Y entonces liberan a los presos, matan a los guardias de la Bastilla y llevan sus cabezas así en picas. Pero los presos eran nada más presos como tipo políticos o... No sé, pero probablemente sí. O sea, o por lo menos los revolucionarios los consideraban. Los consideraban injustamente presos. Políticos. Entonces toman la Bastilla, liberan presos y así inicia la Revolución Francesa. Ese día Luis estuvo cazando, tranquilo, como siempre. Cool. Tenía un diario. Imagínate qué interesante. Uno diría, qué interesante tener el diario de Luis XVI. No, ponía puras... Hoy casé, no sé qué. Sí, hoy casé una liebre. Querido diario. Sí, ese día no puso, nunca ponía nada de lo importante. Hoy perseguí una liebre todo el día y no logré cazarla. Sí. Y entonces, pues París, te digo, estaba a unas 4 horas de Versalles. De 4 a 6, ¿no? Según la velocidad y el medio. Y entonces en el momento de la toma de la Bastilla se lanza un duque de no sé qué, en su caballo en la noche a París, a Versalles, y llega a las 10 de la noche, el rey ya estaba dormido. Dice, es indispensable despertarlo, van y lo despiertan. Y es una escena como muy clásica, muy famosa, de que entra el duque y le cuenta, ¿no? El señor se le decía Sire, ¿no? Sire. Hubo una revuelta en París, tomaron la Bastilla y todavía Luis así como... ¿Eso qué tiene que ver con la cacería? Ajá, sí. Dice, bueno, eso es una revuelta, ¿no? Le dice, no señor, es una revolución. Así,
es una No revolución. manches. Y como que ella se lo tomó más en serio, dijo, o sea, como que le dijo, esto sí se va a poner muy feo, ¿no? Ellos gritan, porque ya gritaban, viva la revolución, viva la república, o sea, ya iban a eso, ¿no? Y entonces... Ahora dime una cosa. Esto de que lo que despertó al movimiento fue pues aquello de que los consultaban y todo eso. Bueno, puede no ser eso. Pero... O sea, pon tú que sí sea eso, pero hubiera pasado de todas formas. Pues tal vez porque, digo, aunque la gente no odiaba tanto a Luis, pues estaban ya desesperados de que era un menso, que no hacía nada, ¿no? O sea, que era un tibio, que todo, así lo que diga mi esposa. Lo que diga mi esposita. Lo que diga la señora Marta, la señora María Antonieta. Y entonces, pues había que hacer acciones drásticas. Estaban buscando un pretexto un poco. Y Lafayette, en ese momento, era el jefe de la guardia civil, digamos, ¿no? Una guardia de élite. Y él queda un poco en medio, o sea, por un lado, pues su obligación es defender al rey, pero por otro lado, pues él era un liberal, un revolucionario en sí mismo. Entonces, lo que acaba haciendo es que, pues, se queda a la mitad. Él acaba siendo como un revolucionario moderado, que también protege al rey. Y Lafayette lo que quería era una monarquía constitucional, que me parece una muy buena idea, es algo así como lo que hay hoy en España o en Inglaterra, es una monarquía que no sea absoluta, que esté controlada y moderada. Claro, más bien simbólica. Exacto, eso creo que hubiera sido lo ideal para Francia, que se quedaran en ese nivel. Entonces Lafayette, de alguna manera, pues quedaba en medio y acabó facilitando esta fase para que se firmara la Constitución. Hay un episodio de la Revolución Francesa que también lo mencionamos. Buenísimo. Total episodio. que Luis accede. Bueno, primero, imagínate que un día llega una turba de mujeres. O sea, primero llegan a avisarle, señor, vienen unas mujeres, como en una hora, vienen de París. Y se ven encabronadonas. Y se ven enojadas. En una hora llegan a Versalles, más o menos. Quiere que huyamos. Y él dijo, ¿cómo voy a huir de una turba de mujeres? Sí, al revés. Dice, mi abuelo me enseñó que hay que recibirlas y darles dormitorio a cada una. El abuelo. Total que llegaron las mujeres y él, buena onda, salió, platicó con ellas, estuvieron ahí cotorreando, les dio dónde quedarse, digo, supongo que en las caballerizas. Pero les dio dónde quedarse, les dio comida, o sea, como que se quedaron muy contentos. Mandaron una delegación a hablar con él, salió de la delegación ya muy, ok, ya estamos, porque ellas alegaban, pues no tenemos comida, no sé qué, morimos de hambre. Supuestamente ya se habían puesto de acuerdo y ya se iban a retirar las mujeres y de repente dijeron, no, pero queremos que el rey venga a París a vivir, que ya no viva en Versalles, queremos que esté cerca. Y no sé qué. Y entonces él lo estuvo pensando. Dijo, está bien, nos vamos a París a vivir, al Palacio de las Tullerías. Ok. Que estaba como semi abandonado. Y había sido el palacio de Luis XIV antes de construir Versalles. Entonces ya estaba ahí medio abandonado. Pero también Luis XIV vivió en Versalles. Él construyó Versalles y vivió. Se mudó para allá, pero antes vivía aquí. Las Tullerías. Entonces sí estaba ya viejo, no había muebles, vidrios rotos y así, ¿no? Dijo, nos vamos a las Tullerías. Había un par de malvivientes que estaban así, ¿cuál? Unos ocupas. Y entonces no pudo entrar el rey al palacio porque estaban los ocupas, no había forma de sacarlo. De regreso a Versalles. Sí, no, de regreso. No, pues ya llegaron ese mismo día, agarraron, se alistaron, vámonos a las Tullerías. Luego, en los días siguientes fueron llevando muebles de Versalles y así. Arreglando todo. Y ya se establecieron ahí, pero cada vez eran más prisioneros. O sea, llegó un momento que se dieron cuenta de que ya no podían hacer lo que quisieran, ya no podían ir. O sea, ahí los tenía el pueblo apresados. Incluso la Guardia Civil estaba vigilando, o sea, como que sus movimientos, que no se fueran, etcétera. Y un día, como un poco a propósito, hicieron un evento, una misa o no sé qué, que iban a ir toda la familia real a un evento de gala, la misa, y no los dejaron ir, ¿no? Y eso fue un poco a propósito para mostrar cómo eran prisioneros, ¿no? Entonces, ok, no hay problema, desencillen los caballos, desunzan las carrozas. Y eso lo empezaron a usar como propaganda, pero al mismo tiempo ya estaban pensando cómo huir de verdad.
sea, dijeron, aquí nos van a matar o va a pasar algo que no está bien. Y entonces empezaron a planear una huida. Porque no estaba tan fácil. ¿Cómo podían hacerle? O sea, como que empezaron a escribir. María Antonieta, sobre todo, empezó a escribir con potencias extranjeras, con su hermano. Para ese tiempo ya se había muerto José II y su mamá. Su mamá se muere en 1780. Y también José II. Y quedaba como emperador su otro hermano, Leopoldo II. Porque José nunca se había casado. Estaba Leopoldo II, que era medio mala onda y le valía. Pero de algún modo ya con varias potencias extranjeras, que en Bélgica y que acá y que allá, ya tenían armado como un ejército. Y entonces dijeron, bueno, nada más lleguen ustedes a la frontera con Bélgica y ahí juntamos un ejército y contraatacamos, ¿no? Pero ¿cómo se iban? Entonces empiezan a planearlo. Aquí ya estamos en 1792. Que pasan años entre cada una de estas decisiones, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? De julio del 89, aquí estamos en junio del 92, 3 años. O sea, bueno, sí, 3 añitos. En los que pues estaba tenso está todo. La crisis. Luis ya había firmado la Constitución, en teoría ahí se tenía que haber terminado la revolución, pero van surgiendo cada vez más radicales, más chairos. Que no se conforman. No, muera el rey, viva la república, hay que tenemos que ser, todo esto, hay que ser más drásticos. Además, ateos de hueso colorado, hay que matar a todos los sacerdotes, hay que matar a todos los nobles. O sea, y entonces esto es lo que pasa en todas las revoluciones. O sea, por ejemplo, es lo mismo que pasó en México. Madero era moderado y nada más quería quitar a Porfirio Díaz. Y llegaron otros y dijeron, y van saliendo otros cada vez más radicales y se empiezan a matar y pelear entre ellos. Y eso es lo que ya están viendo aquí. No sé, dicen, bueno, por ejemplo, Lafayette se retiró. Cuando se firmó la Constitución, Lafayette dijo, mi trabajo ya terminó. ¿Y ahí es cuando se fue a Estados Unidos o qué? No, antes. Antes visitó Estados Unidos. Durante la independencia. O sea, él fue como militar de parte de Francia para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Ok. Y en ese momento él se retira completamente. Es el único líder de la revolución que no acabó guillotinado, porque se supo retirar a tiempo. Okay. Ya, si el rey firmó, yo ya no tengo nada que hacer aquí, y se fue. Pero entonces tomaron control de la revolución cada vez más populistas. ¿Quiénes? Cada vez más. Los jacobinos, por ejemplo, Robespierre, Danton, Marat. Puro loquito, ¿no? Y además uno tomaba el control un radical, pero llegaba otro más radical, lo votaba y se ponía. Y llegaba otro más radical entonces imagínate, se iba radicalizando esto. Qué gran nombre, Danton, ¿no? Danton. Danton. Sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba, fíjate, pero... Seguro era Ramón. Ramón Danton. Heriberto Danton. José Bryan. José Bryan. Sí. Y entonces de veras ya ellos sienten que está en peligro su vida y dicen, tenemos que ver cómo escaparnos, pero pues era muy complicado, o sea, dónde, cómo, con qué carruaje, qué decimos, el honor, ¿no? De cómo que el rey se escapó. Claro. Había dicho una fecha mal. Nadie se dio cuenta que cambiamos de computadora, nadie. Nada más se encogió, nada más. Se hizo más buena. Adelante. Fue el 20 de junio de 1791, había hecho 92. Ok. O sea, me equivoqué. O sea, habían pasado 2 años, digamos, un poco menos de 2 años del inicio, cuando ellos deciden que tienen que fugarse a como dé lugar. Interviene ahí el tal Fersen, el amante de María Antonieta. Le encargan, a ver, ayúdanos a escapar, ¿cómo le hacemos? Con tu logística y no sé qué. Y él arma una logística bastante buena, donde en la noche Luis, por cierto, el rey, por tradición así de toda la vida, tenía que dormir con alguien en su cuarto, no podía dormir solo. Ok. O sea, digamos, dormían en esas camas. A ver, empecemos por, no dormían rey y reina juntos en el mismo cuarto nunca. No, pues a veces. Bueno, vaya, sabe que sí. te visita pijamada. Ajá. Pero si no, no. No, tenía en su cuarto cada quien. Su cámara. No solo sus cuartos, su zona del palacio. Ah, ¿sí? Con cocina, así solo para ella. No sé si tanto, pero bueno, vamos a seguir. Y y entonces dormían en sus camas así. Y el rey, y afuera de su cama, tenía un criado lacayo que dormía afuera. Y dormían amarrados por la amiga, por si pasaba algo grave, el rey jalaba y se despertaba. Y ya. Grave como sentirse mal. O simplemente pues por molestarlo. Así de, a ver. Oye, un güey inquieto a medianoche, el otro, el lacayo, toda la noche toda así. La noche,
¿Por qué se mueren todos en la calle de no dormir? Bueno, entonces esa era la primera dificultad. Se tenía que escapar de su propio lacayo. Luego tenían que salir por no sé dónde. Ajá, se pues, quitó sí, tal cual, así le hizo. Ok. Entonces. No, porque lo mandó, antes de dormir, lo mandó así al closet, así. Oye, a ver, búscame 10 trajes para mañana. Ok, a una chamba de larga duración. Ajá, y en ese momento él se disfrazó de lacayo, se puso... Dice, primero desnúdate y déjame tu ropa ahí y luego ve a buscar quién sabe qué. No me queda todo gordito. Se disfrazó de lacayo. Sí. Ya tenían la ropa, todo preparado y salió corriendo. Ya estaba todo armado. La reina, por otro lado, salió con los niños. El chiste es que se tenían que ir en 2 carretas separadas y por rutas diferentes para no llamar la atención. Carretas muy modestas. La reina con el niño y él con la niña, o al revés, no me acuerdo. Y haciéndose pasar por gente normal. Y había que en ese entonces había como retenes. Sí, claro. Normales. Pues o sea, digamos que eran 24 horas de camino, o sea, no era, digamos, para las distancias, o sea, ahorita lo haces en media hora de avión, pero eran 24 horas de camino para llegar de París de Versalles a la frontera. De hecho, tenían que pasar por París. Y entonces tenía que ser súper discreto, llevar muy poco equipaje. La María Antonieta se iba a hacer pasar por institutriz. Obviamente la gente, pues no había televisiones, no los conocía más que por las monedas o así. O retratos que alguien no hubiera visto, pero nadie sabía cómo eran. No tan rápido. Entonces... Tienes cara de valiosa. Así, con la moneda. Ella misma paga la moneda y es exacto. Uno tan raro. Y empieza a sudar, ¿no? Puede pasar solo de una moneda de no sé cuánto. En el baño de la gasolina. Sí. Ahí la cacharon. Imagínate 24 horas de viaje para llegar a este lugar que se llama Varennes. Bueno, ellos iban a otro lugar. Pero entonces... Pero 24 horas fue porque en ese entonces no conocían Avante Llantas. Nuestro patrocinador. Iban rebotando. Claro. Porque no tenían llantas. Vámonos recio, porque la verdad es que esto es lo que mantiene vivo al desprecio. Y somos muy felices y agradecidos con Avante Llantas. Somos parte de Avante Llantas ahora. Es un distribuidor de las mejores marcas de llantas a los mejores precios. Con las llantas, las que maneja Avante Llantas, increíble. Coches, camioneta de carga, camión y agrícola oriental. Agrícola e industrial. Presencia en 14 estados de la República Mexicana, y en esta ocasión a todos los Despreciers podrán adquirir sus llantas a precios de mayoreo, así como el montaje y balanceo de regalo. Esto solo para Despreciers y solamente en la sucursal de Coyoacán, que está en Xotepingo número 50, Colonia Avante. Pueden buscarlo en Google Maps, Avante Llantas en Xotepingo, o buscar en la página www.avantellantas.com. Esto es hasta el 31 de octubre, Despreciers, así que vayan por sus llantas. No desperdicien el tiempo como lo hizo Luis XVI cazando conejillos, cuando debería haber ido a Avante Llantas y no hubiera pasado esta cosa terrible que pasó a continuación. Nos va a decir el doctor. Pero antes, gracias patrocinadores. Quien guste, contacto@goncuriel.com, les damos la cotización. Y gracias, querido amigo David Ricardo, porque confiaste en nosotros. Avante Llantas. David Ricardo es el nombre de un economista inglés muy famoso. Ah, sí, David Ricardo, qué bien. Ok, vamos. Entonces, el 20 de junio en la noche es cuando hacen esto. Sale, pero nada más que, ¿cómo que no voy a llevar a mi servidumbre? ¿Cómo que no voy a llevar 20 baúles de... Bueno, tal que tuvieron que ser un montón de carruajes. Y un montón de gente. Iba también la hermana menor de Luis XVI, Madame Elizabeth. Iba una multitud. Eran varios, y además carruajes nuevecitos, súper lujosos. O sea, no de esos dorados y así, pero sí, hace cuenta, unos carruajes Mercedes. Sí. Y así, o sea, ese fue el error más grande en toda la revolución. Entonces alguien dijo, estos hay que revisarlos. Un retén. Claro. Y empezaron, y lograron ir toda la noche
viajando y en lo que se dieron Qué cuenta. chinga, porque... Qué chinga, Imagínate, porque hasta el sí, día siguiente el criado así de repente siente esto. ¿Dónde está el Y ya... ahora sí que no se ha movido o sea, sí tardaron varias horas en monarca. darse cuenta y en lo que salieron. Y ahí no hay teléfono ni nada. el güey amarrado al hilito del rey, así de que... Ay, qué noche. Sí. La deli. Hoy sí dormí. No se movió nada el monarca. Exacto. No, imagínate. Entonces, pues sí, si tú sales con 3 horas de anticipación, en lo que se dan cuenta, no te van a alcanzar. Ni Claro. pueden hablar, ni telegrama, ni nada. Entonces tú te vas, ¿no? Pero el chiste es que no los descubren. Y lograron llegar casi a la frontera, hasta Varennes. Y ahí se pararon en una posada, que pues a descansar un poco, que a tomar un café, que no sé qué. Y ahí es donde los descubre. O sea, se dio cuenta el de la posada. Como que dijo, no, estos no son unos viajeros normales. Me late que es el rey. Y entonces mandó avisar ahí a los comisarios del pueblo, a todo el mundo. Llegaron y pues nadie podía identificarlos, no sabían, pero pues sí parecía. Y entonces mandaron traer como a los nobles del pueblo a ver si los identificaban. Y total que resulta que se dieron cuenta que sí. Qué grueso. Y ahí los retuvieron hasta que llegó toda la banda de París. Qué angustia han de haber vivido. Ah, no, sí, horrible, imagínate ahí. Además... Y con los niños y todo. Los niños. Y bueno, lo bueno es que 23 horas de viaje. Lo bueno es que traían a la instituta. Tú imagínate 23 horas de viaje sin llantas avante, pues ahí rebotando. Muy bien, Doc. Y eso sí, los caminos no eran muy diferentes de los de ahora en México. Total que no les dieron chance ni de descansar, ni de echarse una siesta. Vámonos inmediatamente de regreso a París. O sea, imagínate 24 horas de viaje y otras 24 de regreso. Y entonces fue pues el escarnio absoluto. El rey se quiso escapar. Los volvieron a meter en las Tullerías, pero ahora sí, de aquí no se mueve nadie, ¿no? Pero ahí es donde te decía yo por error que vi una pintura de la prisión del rey y está como muy cool y todo. O sea, los tenían más o menos en buenas condiciones. Era un arresto domiciliario en un palacio, ¿no? Pero pues ellos sabían que estás preso. Y además con destino a la muerte. ¿Y qué pasa con los niños en ese entonces? Pues ahí están con ellos. Luego, y los separan. También ya ellos no se pueden volver a ver. Luis y María Antonieta. No manches. Sí, quedan separados. A Luis le valió, pero ella decía, era chido. No, y le dejan los niños a ella y él y ya no se pueden volver a ver. ¿Cómo crees? Para que no fragüen nuevas cosas. Que encontraban, hay maneras de... Claro. Golpeaban. Pero imagínate. Luego, el 10 de agosto de 1792, o sea, más de un año después de esto, una turba y revolucionaria, asusada por los más radicales, por los Noroñas de la época. Ajá. Y los Te encanta Noroña. Lo mencionas uno de cada 2 episodios. Güey. El 10 de agosto de 1792 es asaltada las Tullerías y se los llevan presos, más presos, ahora a la Torre del Temple en París, ¿no? Un lugar más seguro todavía, una fortaleza, o sea, no se vayan a escapar por nada del mundo. En ese momento la monarquía es oficialmente abolida, o sea, ya no son ni siquiera... No eres nada. Ya no es nada. Luis Capeto. Así Luis Capeto. Qué culero. Y ya son oficialmente presos. Y sobre todo, primero Luis es arrestado, es sometido a juicio inmediatamente y en enero de 1793 lo guillotinan. Bueno, sí, era... Y él siempre impasible. O sea, él nunca dejaba de dormir, nunca dejaba de comer, nunca se le veía agitado. Dicen que solo hubo una ocasión en que perdió la cabeza. Que fue cuando lo guillotinaron. Pues sí, una sola ocasión en que perdió la cabeza. ¿No, en serio? ¿Ibas a eso? Sí. Claro. Ay, Doc, muy bien. Perdón por ganarte el remate. No, está bien. Disculpe. Y entonces, a partir de ese momento, pues María Antonieta se quedó sola. Ella vivía en el Temple con los niños y la hermana menor, o sea, su cuñada, que eran muy amiguitas, ¿no? Que la cuñada era unos años menor, tenía en ese momento como 29 años. Que era Madame Elizabeth. Entonces, fíjate, voy a leer un pasaje de Stefan Zweig,
el biógrafo más importante de María Antonieta. Pero antes de eso, si no quieren que les ganen el remate, como me pasó ahorita con el doc, curso en línea de stand-up comedy. Estamos por empezar. Contacto @goncuriel.com o directo en la página goncuriel.com/curso. ¿Tus cursos, doc? Pues curso de escritura creativa, curso de historia de México. Qué creativo, qué histórico, idiomas. qué políglota. Sí. Pues italiano, francés, alemán. Quieren hablar los idiomas que hablaba María Antonieta, pues. Es súper. ¿Cuántos idiomas hablaba María Antonieta? Unos 5, 6. No sé, pues por lo menos francés y alemán. No sé si otros, la verdad. Pero bueno, es que también el Patreon, mis libros en Amazon y vamos a seguir porque todavía falta. ¿Cómo te contactan para los cursos? Síganme en Instagram. No, es que ya necesitas poner un mail, doc. Un mail bien. laudante-rsw@hotmail.com, por favor. Y chécalo. Aquí está apareciendo chécalo abajo. a veces. Chécalo de vez en Aquí cuando. sí, es que a veces se va ¿No saben cómo contactarte, doc? Pues sí, bueno, se va. Patreon.com/Ricardo Stern. Spam. Los libros en Amazon, etcétera. Adelante, doc. Vamos, que falta muchísimo. Sí. Y tenemos solo 20 minutos. Stefan Zweig está describiendo cómo era la vida de ellos ahí en esta prisión, ¿no? Dice, largas son ahora las horas. Y además después le quitan al niño a María Antonieta. ¿Cómo? ¿Y no le dicen por qué? Después decreta como el congreso, la nueva que se me fuerza olvidó política. ahorita, se me fue ahorita cómo se llama, la asamblea decreta que pues no queda claro si algún día va a ser rey o no, pero dicen por lo pronto ese lo tenemos que convertir en un revolucionario, en un chairo, lo tenemos que adoctrinar. Tenía 8 años, se lo vamos a quitar a su madre y le vamos a asignar un preceptor que lo va a instruir en los principios de la revolución y nunca más se pueden volver a ver. Y así llegaron y se lo arrebataron, el niño llorando y tal, se lo llevaron y ya se quedaron ellas 3 solas. La niña, la cuñada y María Antonieta, y el niño ya nunca lo volvió a ver. Y le pusieron un preceptor que no sabía ni escribir, un imbécil que había sido zapatero y que se metió a chairo, que no tenía idea. Y al niño le lavaron el supercoco, le daban dulces o jugaban con él y luego, o sea, como que usaron todas las técnicas ahí. Bueno, pues después de todo es un niño de 8 años. Pues sí, de lavado de cerebro para convencerlo y lo lograron, en cierta forma. O sea, el niño sí acabó convirtiéndose más a esa onda. Ok. Dice Stefan Zweig, largas son ahora las horas y más sombríos parecen los enrejados recintos de la torre, desde que ya no los ilumina la risa del niño. Ningún rumor, ninguna noticia, además no podían saber noticias de nada. Espérame tantito, ¿Él quién es? ¿Él es un autor de qué? Un autor del siglo XX austriaco. Ok, o sea, investigó y escribió esto. Ningún rumor, ninguna noticia viene de afuera. Los últimos auxiliares han desaparecido. Los amigos están ahora inalcanzablemente en lo remoto. Los hermanos menores, varones del rey, se habían escapado, estaban seguros, digamos, en el exilio. En otros lados. En otros lados. Y de hecho, después se descubrió que colaboraron con la revolución. Porque, sobre todo el segundo hermano, que se llamaba Estanislao Javier, él quería ser rey. O sea, cuando nacieron los niños de él, pues a él se le acabó su... Y entonces siempre los odió porque más decía o sea, era un año mayor que él, Luis. Dice, este idiota, porque es nada más un año mayor que yo. Y yo soy tan listo. Y yo soy tan listo, y yo sí sería un buen rey. Resentido. Sería apto para gobernar, y este es un papanatas. O sea, ojalá se muera para que me toque a mí. Wow. Entonces colaboraba con la revolución, fíjate. Mientras fingía. Qué buen dato. No, esto es apasionante, Doc, apasionante. Y después llegó a ser rey ese cuate. Bueno, pero pues ya nadie lo recuerda. No, sí. Ay, pero Luis poco. XVIII. ¿A sí. poco? No, sí, fue rey 10 Pues años. el apodo de Luis XVI fue el último. Pues el último de ese periodo. Después vino la república, pero después se restauró la monarquía por 16 años. Ok. Dice, 3 mujeres solitarias están ahí reunidas un día tras otro. María Antonieta, su hijita y Madame Elizabeth. No tienen ya hace mucho tiempo nada que decirse una a otra. Han olvidado la esperanza y acaso también el temor. Aunque es primavera y ya llega el verano, apenas bajan todavía al pequeño jardín. Una gran fatiga pesa sobre los miembros de sus cuerpos.
En el semblante de la reina hay algo que se apaga también durante estas semanas de la prueba extrema. Si se contempla aquel retrato de María Antonieta que cualquier pintor desconocido hizo en este verano, apenas se reconocerá a la reina que fue de las comedias pastoriles la divinidad del rococó. Apenas tampoco la mujer orgullosa, luchando majestuosamente erguida, que todavía era María Antonieta en las Tullerías. La mujer de este desmañado cuadro, con sus tocas de viuda sobre los encanecidos cabellos, pues ha sufrido demasiado, es, a pesar de sus 38 años, totalmente una vieja. El centelleo y vida de sus ojos, tan arrogantes en otro tiempo, se han apagado por completo. Con manos indolentemente caídas, permanece sentada con el mayor cansancio, dispuesta ya a obedecer dócilmente y sin contradicción toda llamada, aunque sea la postrera. Ya, es dócil, ya, llévenme acá, llévenme allá, mátenme, háganme lo que quieran. Está grueso. La gracia que había en su semblante ha cedido el puesto a un resignado duelo, su inquietud a una gran indiferencia. Visto de lejos, se tomaría este retrato de María Antonieta por el de una priora, de una abadesa, de una mujer que no tiene ya ningún pensamiento terreno, ningún deseo en este mundo, que no vive ya en esta vida sino en otra. Ya no se encuentra belleza alguna, ni ánimos ni fuerza, nada más una grande y paciente resignación. La reina ha abdicado, la mujer ha renunciado. Solo hay allí una fatigada y abatida matrona, que alza una mirada azul clara a la que nada puede ya asombrar ni espantar. Si digamos, a partir de ese momento, sobre todo a partir de que le quitan al niño, ya estaba muerta. Así, ya en ese momento ya no hablaba, ya no comía, ya no... Para que no desestimemos los sentimientos de los personajes históricos, ¿eh? Claro. O sea, por más que seas el máximo, lo máximo, y en la vida actual pasa lo mismo. Llegas a todo lo que querías, tal tragedión, loco. Y lo sientes y lo vives, nada te lo quita. No hay fortuna, no hay posición que te quite el dolor humano básico. No, y la niña también creció traumadísima. En ese momento tenía como 14 años. Y ya después llegó a ser duquesa y muy acá y todo tiempo. Ella sí sobrevivió a todo esto. Y se casó con un fifí y todo. Y su tío llegó a ser rey, Luis XVIII. Y un día en un evento que hizo en las Tullerías, ella se desmayó de la impresión de regresar. Nunca había vuelto y de la impresión se desmayó. De regresar al lugar horrible. Al lugar horrible. Al lugar de la prisión. Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o...? ¿Qué falta? Pues todo el juicio. El juicio de María Antonieta, próximo episodio, damas y caballeros. Si no próximo, dentro de 2. Pero estamos súper apasionados, Doc. Esta historia está buenérrima. Y espérense a lo que fue. Espérense porque lo demás, no se lo pierdan. Spoiler alert. María Antonieta perdió la cabeza y Luis XVI también. Pero ¿cómo estuvo? ¿Qué más vivieron? ¿Y qué consecuencias hubo? No nada más locales, sino mundiales. Y bueno, a la fecha nos repercuten. Es impresionante, una gran historia. Y pues también creo que de fondo tiene mucho que ver con el sentido común, ¿no? O sea, un poco la historia de María Antonieta es... No supo manejarse como persona, no supo... Y además lo curioso es tantas advertencias, ¿no? Que le hacía su madre. Yo creo, imagínate lo que pensaba ella en este momento si lo hubiera hecho. Si hubiera hecho, claro. Fíjate. Nunca se acercaba al pueblo, nunca iba a un hospital, nunca... O sea, era así de, ay, así se les dice, manacos. Eso le da otra dimensión. Pones del meme ahí. A ver cómo fue esa risa. Eso le pone otra dimensión a la narrativa que acabas de leer, porque... Claro, o sea, pensamos en, cayó en desgracia, pero no, el arrepentimiento, el pensar, pude haberlo evitado. Ella sabía. Claro, porque, exacto, te lo juro que yo ahorita que lo escuché, fue como de, qué poca madre de la vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hizo cosas que, o sea, por ejemplo, lo de la huida, de que quería llevar ropa, que quería llevar la sirvienta, que quería... La regó, o sea, además de que iban más lento. No contrató a Avante Llantas. Exacto, no iba cuando pudo hacerlo. Iban más lento, iban llamando demasiado la atención. O sea, la idea era que se fueran por rutas diferentes
ahí súper discretos. ¿Y el otro gordito cómo lo vivía? No sabemos. O sea, ¿Cuál gordito, el rey? Luis XVI. Que sí estaba gordito, vaya, güey. ¿Cómo lo vivía? Y su hermano, el traidor, era un gordote. Ah, sí. Él, pues te digo, él no. Típico. Él no expresaba emociones, por eso creo que era autista. O sea, él era, bueno, neurodivergente. Neurodivergente. ¿Cómo te atreves? Y él, te digo, siempre él dormía bien el día antes de que lo ejecutaran, durmió 8 horas, comió, desayunó con hambre. O sea, él era impasible, ¿no? Y no era nada expresivo. Supongo que claro que no se la estaba pasando bien y no le gustaba, pero... Pues vamos a saber todos los detalles de este drama en el siguiente episodio de María Antonieta, que no sabemos si va a ser la semana que entra, o dentro de 2 o 3, pero gracias por acompañarnos en esta serie que estamos muy emocionados de emprender. Siempre he pensado que los capítulos que se dividen, el mismo tema pero dividido, son mala idea porque menos gente llega al segundo. Ayúdenos a demostrar que no es cierto. Recomiéndenle a la gente que vea que vea el anterior. Queremos convertirnos en el nuevo Enrique Krause, verdaderamente. No estaría nada mal. El doctor quiere su sueño. Tenemos Yo una vez le escribí para invitarlo y me dejó en visto. Ay, no, Enrique, ¿cómo te atreves? Pero yo le voy a escribir y sí me va a contestar. Y bueno, queremos invitarlos a Xochimilco. Tenemos el plan increíble. Es una visita guiada padrísima. Es básicamente, haga de cuenta, usted va a Xochimilco con sus amigos. ¿Qué es lo que hace? Navegar y emborracharse. Aquí también. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero el doctor nos va a contar la historia de Xochimilco. Qué importancia histórica tienen esos canales, esa zona en México, en la conquista, en todo el rollo. Y la Isla de las Muñecas, que vamos a ir a visitar ese lugar enigmático, terrorífico. No se preocupen, pueden traer niños, solo que los niños no pueden emborracharse, pero nosotros vamos a incluir todo el alcohol. ¿Cómo no? Bueno, pueden, pero no deberían, y no vamos a permitirlo, pero a los mayores de edad les vamos a dar toda la bebida que quieran, bueno, la que vamos a incluir, y también comida. Media cerveza. La que vamos a un shot de tequila para toda la familia. Toda la familia. No. Tenemos ahí barra libre, comida, música. Es una locura de plan. Yo ansío que llegue el 4 de noviembre, que es sábado. ¿Y qué creen? Hay lugares limitados porque nos cuesta muy cara la trajinera, la segunda. Entonces solo hay 20 lugares. Manden ya el mail, contacto@goncuriel.com. Yo les digo, estás a tiempo y trácatelas. Ahí estamos ya para que disfrutemos ese día juntos. Va a venir Don Eric, ya lo prometió, con 6 de sus familiares. Entonces ya nos está quitando, nos está quitando 6 espacios. Así que quedan 14 lugares. No, porque menos tú y yo, ¿va? 12 lugares. El chiste es, escriban. Métanse a nuestras redes, recomiéndenos, OnlyFans yo, Patreon el doctor, Don Eric en Instagram, soy Don Eric. Los memes más irreverentes los pone Don Eric, disfrútenlo de verdad. Y el desprecio de la historia, recomiéndenlo por favor y vean el siguiente episodio de María Antonieta y de lo que sea. Domingo a las 5 de la tarde, Doc, ¿es todo? ¿Se te olvidó algo? Seguramente sí, pero ya se en el me próximo olvidó tanto episodio. que no sé. Ay, no. Qué bonita corbata. Gracias, Claudia, por tus regalitos, tu buena onda. Y gracias, Despreciers en general. Y no olviden, también tenemos Despreciers VIP. Se meten ustedes a YouTube en la página de internet. Le ponen unirse, 29 pesitos al mes. Con eso ven todo. Y el showcase los martes en vivo. El mejor stand-up de la Ciudad de México. A las pruebas me remito. @el showcase MX. Métanse. Ya no quiero anunciar mucho más, pero ahí nos vemos. Gracias. Bye. El desprecio de la historia.